Bienvenidas a Justicia con Faldas, el espacio donde hablamos de justicia, derechos y herramientas que toda mujer debería conocer. porque saber es poder. Y juntas somos más fuertes. Esto es Justicia con Faldas. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Justicia con Faldas. En este nuevo episodio tenemos como invitada a mi amiga Regina. Hola. Ella es una abogada, activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Ella en su activismo busca proteger, desmitificar prejuicios, quitar tabús y, sobre todo, eliminar las barreras mentales de las personas. Muy importante. Bienvenida, Regis. Gracias. Hola Regina, un gusto tenerte aquí. Ale. Bienvenida a este espacio. Gracias. Estamos, la verdad, muy emocionadas con este episodio. Queremos que sepas pues un poco lo que va Justicia con Faldas. Es un episodio, más bien es un podcast en el que tratamos de que podamos explicar de una manera sencilla cuáles son los derechos de las mujeres para que los puedan ejercer de una manera sencilla y efectiva. Claro. Y pues claro, tratándose sobre el tema de las mujeres trans, claro que hay miles de derechos que tienen a su alcance que no se pueden ejercer básicamente por, pues no sé, tú nos podrás decir más, ¿no? ¿Cuáles son estas barreras estructurales que impiden que ejerzan sus derechos de una manera efectiva? Y pues bueno, queremos que nos platiques primero un poco de ti, qué fue lo que hizo que fueras esta gran activista, que hables así de que quieres justo romper con estos mitos que hay alrededor de las mujeres trans, de estas barreras mentales que dices que existen, o sea, Justo. ¿qué te llevó a ser esta persona? Pues bueno, para empezar, yo creo que partiendo de ciertas bases, quisiera poner como muy en claro cómo es el proceso típico, ¿no? Que vive una persona trans desde las bases en las que se identifica como una mujer trans y cómo es este proceso en el que va avanzando paulatinamente hacia su realización y autenticidad personal, lo que sea que esto signifique para cada persona. Porque bueno, dentro de ser mujer trans, yo creo que el trans es un apelativo que viene de la palabra transición. ¿Por qué? Porque es una transición que se vive cada quien a su propia escala, a sus propias necesidades, porque pues también hay como un espectro enorme, no todo es blanco-negro, hay una escala enorme de grises en las que cada persona puede llegar a identificarse y pues de una manera u otra el llegar a completar su transición. Entonces para mí ser mujer trans significa esta parte de estar en transición. Una vez que se logra la transición, pues ya simplemente mujer y ya, ¿no? O sea, sin este prefijo o apelativo. Entonces, pues empezando por una parte, hay ciertas etapas que ya están plenamente identificadas por la ciencia en las que se marca que, por ejemplo, la identidad se establece en una edad entre los 2 y los 3 años y una persona trans se empieza a identificar como tal entre los 3 y los 7 años. Ahora, esto no siempre se ve realizado en esta edad. ¿Por qué? Porque pues muchas veces el mismo entorno familiar o social de alguna manera frena esta realización. ¿Por qué? Porque las personas trans de esta edad muchas veces escuchan ciertos comentarios en el entorno familiar donde se hablan de ciertos temas como la identidad de género, se notan ciertos prejuicios que muchas veces van en contra de su propia identidad. Y entonces al escuchar este tipo de comentarios que a lo mejor muchas veces se dan en una comida familiar por parte de los padres o los hermanos, dicen, pues yo como les digo que soy trans si estoy escuchando que esto no está bien o que esto es algo súper malo. Entonces pues muchas veces se identifican a esta edad, pero la realidad es que lo pueden llegar a expresar en la adolescencia o incluso en la adultez. Hay personas que hasta los 60 años deciden expresarlo. Hay veces que incluso nunca llegan a expresar esta parte, ¿no? Por los mismos prejuicios que están construidos a su alrededor. Entonces, pues primero se identifican. Ahora, yo sabía
esto igual como desde los 5 o 6 años, pero por los mismos prejuicios que había. Aparte, pues yo tengo una edad en la que a los 5 o 6 años no existía Google, no existía ChatGPT, que tú le puedes preguntar de, oye, me siento así, 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 ¿qué soy? ¿No? Entonces, había muy poca información, no había enciclopedias, no, o sea, y menos para una persona de 5 o 6 años, ¿sabes? O sea, yo tenía enciclopedias en mi casa, pero pues hablaban de todo menos de eso. Y vaya que a mí me encantaba leer desde chiquita. Pero lo que sí es cierto es que a partir de los 12, 13 años, ahí jugando con una plataforma que antes existía que se llamaba Yahoo Respuestas, di con un foro de una chava que se llama Carla Antonelli, era de España, y pues ella era una activista de los derechos trans y obviamente pues definía qué es ser una persona trans, cuál es el proceso como para identificarte, cuáles eran como esas banderas que te señalaban que podrías formar parte de esta comunidad, etcétera, etcétera. Y no voy a mentir, o sea, yo cuando me enteré que era una persona trans, para mí, que yo crecí en una familia muy tradicional, sumamente católica, de Guadalajara, que Sofía no me dejará mentir cómo son las personas aquí en esta parte del país, pues para mí que yo crecí en ese entorno, pues fue como si yo me hubiera enterado de algo horrible, ¿no? O sea, para mí fue enterar, como decir, ¿sabes qué? Tienes cáncer o tienes algo súper malo, ¿no? Porque pues yo decía, Dios, ¿por qué no fui gay? O sea, eso no era plenamente aceptado, pero sí era mucho más conocido, porque justo por eso es que me encanta esta parte del activismo y romper ciertos tabúes. Y quiero hacer esta comparativa. Si bien el ser gay no era aceptado, el ser visibilizado y ampliamente visto en la sociedad, al final de cuentas la visibilización es una parte o un escalón en la meta de llegar a la aceptación. Algo que se invisibiliza o algo que no se acepta, pues es muy difícil que llegue el punto en el que las personas lo acepten. Entonces, para mí, yo decía, pues no aceptan a los gays, pero pues ya está mucho más visibilizado que ser trans, ¿no? O sea, Claro, lo que no se nombra no existe, entonces es como si no existieran exacto, personas. exacto, es como si no existieran. Y justo, o sea, incluso al día de hoy dentro de la comunidad LGBT y Q+, etcétera, las personas trans creo que representan el fondo de la cadena alimenticia, ¿no? O sea, en el nivel de evolución social, pues todavía hay muchos tabúes, todavía hay muchos estigmas que pues muchas veces la gente ataca y por puro desconocimiento. O sea, la ignorancia es el alimento o el caldo de cultivo de los abusos, del miedo, y pues la gente por lo general ataca a lo que teme o lo que no entiende. Entonces, pues esta es una parte que considero importante de romper con estos mitos o barreras para precisamente poder llegar a un punto en el que ya no hay miedo, ya no hay desconocimiento y entonces se puede llegar a un punto en la sociedad en la que no representan las personas trans una amenaza, ni mucho menos, y se puede llegar a tener una vida lo más normal posible fuera de todos los estereotipos, ¿no? O sea, porque al día de hoy muchas veces las personas que no conocen a una persona trans o no tienen contacto, piensan en una persona trans y inmediatamente se van o seguro es estilista o se dedica a la prostitución o ciertos temas que pues muchas veces pues sí son realidades, pero pues al mismo tiempo también hay personas que están preparadas, que buscan desempeñarse en ciertas áreas que son muy buenas, pero que al mismo tiempo, pues como ustedes lo saben, así como hay barreras para mujeres en ciertos sectores de profesiones, pues para una persona trans pues todavía se complica mucho más. Sí, exacto, o sea, no es porque no estudien, no es porque precisamente la misma sociedad los va relegando, que al final dejan muy pocos espacios, sobre todo profesionales, que puedan ocupar, ¿no? Y son pocas las Exacto. personas, por ejemplo, mujeres trans que están en puestos de liderazgo.
Yo quiero Exacto. saber cuántos. No, y prácticamente yo creo que personas trans exitosas al día de hoy es muchas veces porque se forjaron sus propios caminos en el sentido de formaron sus negocios o empresas y solo de esa manera, pues, y quizás con apoyo de amistades o ciertos contactos que tenían previos a su transición que persistieron a través del tiempo y del juicio, logran tener este tipo de trabajos o de apoyo, ¿no? Entonces, pero realmente en empresas privadas ajenas a una persona trans o en espacios públicos, pues es muy complicado el llegar a avanzar o tener un espacio libre de juicios o tabúes, ¿no? Y de violencia, ¿no? También. Exacto. Sí, también es una parte importante, ¿no? Muchas veces yo en ese sentido puedo decir que soy muy afortunada en el hecho de que pues mi familia relativamente toda me aceptó sin ningún tipo de problemas. Mi círculo de amistades pues era un círculo muy maduro y muy preparado para decirme, ¿sabes qué? Pues la neta es que te conocemos y te queremos por quien eres, independientemente de cómo luzcas o cómo te llames, ¿no? Eso es algo independiente. Entonces, pues sí, yo soy muy afortunado en ese sentido, pero yo soy la excepción, desgraciadamente, y no la regla. La regla por lo general es que muchas personas sufren abuso, sus familias las abandonan, muchas viven en situación de calle pues eso es algo que definitivamente no debería de suceder, ¿no? Porque al final de cuentas, pues número uno no es algo que se elija y yo siempre pongo en contexto el hecho de que los privilegios existen. Y yo antes estaba en la cima del privilegio. O sea, era un hombre de 1,75, rubio, caucásico. O sea, dentro de todos los privilegios que puede existir, yo estaba en la cima. Y de estar en la cima, me fui al fondo. Al fondo. O sea, no, o sea, es diametralmente opuesto en la escala de privilegios. Y obviamente pues a mí me hubiera encantado, y yo fui la primera que traté de hacerme autococo wash por años de decir esto es algo pasajero, esto es algo que se va a curar como una gripa, y hubiera sido mucho más sencillo, porque ser trans no es algo fácil. Nadie elige por voluntad propia, ni que estuviera loca, sufrir discriminación, abusos, violencias, un proceso así que aparte de doloroso por la parte física y emocional, pues también representa muchos retos que muchas veces no se ven. Entonces, las personas no eligen vivir esto. Esto es algo que simplemente como la identidad es algo inmutable y simplemente se es, ¿no? No es como que sea algo que se puede elegir o cambiar. Simplemente haces lo que puedes con lo que tienes y tratas de vivir la vida de una manera auténtica, plena, en medida de las posibilidades que tienes. De hecho, me estaba acordando cuando me dijiste. Ajá. Que sí, que me dijiste que era una de las personas que más estimabas y pues que sentías la necesidad de compartirme eso, ¿no? Te dije, no quiero que te enteres por alguien más. Ajá. Y la verdad yo me sentí ¿Cuántos muy... años tenías? Pues fue hace 2 años. Hace 2, 3 años. Ajá, Wow, yo pensé que había sido hace un buen. No, fue hace No. 2 años y yo me sentí muy especial porque dije, wow, si se está abriendo así, quiere decir que pues soy una persona Pero que tenías estima mucho, ¿no? 30 años. 30 años. ¿Y cómo Justo. fue tu vida, o sea, del otro lado, de vivir 30 años, como dices, desde los 5 a llegar a los 12 al internet, y luego la adolescencia, la juventud, Exacto. el graduarte? Sí, fue un proceso muy complicado y en el sentido yo sabía desde los 12, 13 años ya plenamente que era trans, pero por mi mismo entorno en el que yo crecí, porque obviamente yo sabía desde los 5, ¿no? Pero no tenía ese adjetivo de trans porque no existía en
en mi panorama o en mi visión. ¿Y qué te decías a los 5 años o cómo sabías? Pues yo decía, algo no está bien, o sea, yo no me siento identificada con este cuerpo, con mis genitales. Me dijo un comentario, me dijo, para que me entiendas, dijo, es como si tú trajeras programación de Android y estás en un iPhone. Ok. O sea, que no sabes bien qué es, pero que sabes que no encajas, o sea, que no, que algo no Que no se te, puede explicar. que no se puede explicar, que sabes que tú eres especial. Exacto. Entonces, es justo esta parte. La ciencia, al día de hoy, porque justo es como le decía Sofía, o sea, es como si trajeras un sistema operativo de iPhone con un cascarón de Android o Samsung. Dices, algo no cuadra. La ciencia al día de hoy, pues entiende que la mente es muy compleja, ¿no? Hay muchos patrones de diferentes tipos que ni los psiquiatras más fregones del mundo pueden entender o cambiar. Entonces, Es que es quién eres, ¿no? Como es lo exacto. más íntimo de tu ser. Es como si a mí me dijeran, Alejandra, es que yo quiero que dejes de ser tan enojona. Pues así soy, ¿no? Exacto, es parte de mi tu identidad. personalidad, claro. Justo. Y entonces, pues al día de hoy no se puede cambiar, no existe algo. Y la medicina lo que encontró es que era más fácil tener cambios afirmativos a nivel físico que a nivel mental. Claro, porque incluso antes la OMS hasta lo tenía calificado como enfermedad. Sí, en el DSM-5 hasta hace un par de años estaba catalogado como una enfermedad mental y pues al día de hoy ya está descatalogado. Y justo antes se realizaban una batería de preguntas que pretendían definir si eras trans o no, lo cual pues tenía sus acepciones, ¿no? En el sentido de que no hay una batería en el mundo de preguntas que pueda definir qué eres o quién eres. Claro. Porque es tan absurdo como decir que con una batería de preguntas yo puedo adivinar exactamente en qué fruta estás pensando y de qué color exactamente es esa fruta, ¿sabes? Es imposible, no importa las preguntas que yo te haga, nunca voy a poder llegar exactamente a lo que estás pensando con una exactitud plena. Entonces, más bien se enfocó en afirmar que las personas tienen la capacidad y la madurez necesaria para saber identificarse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo bien personal. Tú sabes perfectamente quién eres, cómo eres, cuál es tu set de creencias, de qué te gusta, qué no te gusta. A pesar de que muchas personas intenten decir que no es cierto, que un niño no sabe, por ejemplo, qué comida le gusta. Yo tengo una sobrina de 5 años que desde los 2 años era fan de la Nutella y el pastel Red Velvet y tenía esos gustos muy marcados y tenía 2 años y al día de hoy lo sigue teniendo. Entonces, pues dejemos de engañarnos, los niños no son tontos, los niños saben perfectamente muchas veces qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta y qué es lo que les desagrada. Más bien, muchas veces los adultos tienden de alguna manera a minimizar las necesidades de los niños, porque creen que en su experiencia pueden definir mejor que una persona qué es lo que en verdad siente o piensa. Nada más alejado de la realidad. Cada persona en su individualidad tiene la capacidad necesaria para autodefinirse y para llevar procesos y entender los alcances de los mismos, que muchas veces no es lo más bonito de transitar, pero que a pesar de eso deciden hacerlo porque es parte de su identidad y de su autenticidad. Yo antes y en este proceso en el que te comento, yo trataba de hacerme auto-coco-wash, de decir, pues voy a tratar de ser normal. Me han dicho hasta muchas amigas trans de que no mames, o sea, tú eras guapo, ¿no? O sea, ¿por qué cambiarías? Y pues yo les decía, simplemente porque no era feliz, no era yo. No importaba qué hiciera, no podía ser feliz. Entonces, yo creo que toda persona trans llega a un punto en su vida que yo le llamo el punto de quiebre, en el que dices,
llegas a esa disyuntiva entre voy a ser miserable el resto de mi vida o voy a dar ese salto de fe tratando de buscar la felicidad y la autenticidad, ¿no? Porque obviamente es aterradora esa decisión, o sea, y más leyendo o creciendo leyendo todas las historias de terror que viven miles de mujeres y hombres trans alrededor del mundo, en el que sufren abandono, sufren rechazo, sufren acoso, bullying e incluso violencia. Entonces, pues sí, al final de cuentas, si tu entorno tú ves que no está lo suficiente maduro, preparado, claro que da un pánico terrible. Y yo en mi caso particular, para mí lo más importante que tengo en mi vida son mi familia y mis amigos, ¿no? Entonces, el hecho o sea, es mi tesoro más grande. Entonces, el hecho o el simple punto de pensar en que podía perder alguno era demasiado para mí. O sea, no podía soportarlo. Era un terror de decir cómo voy a perder a alguien que quiero mucho, ¿no? O sea, entonces, pues sí llega este punto en el que dices, o ser miserable el resto de tu vida viviendo una vida que no es tuya, con una máscara social que es sumamente desgastante, o sea, porque sí, nadie lo supo, nadie se enteró en mi caso. Yo no pasé por esta etapa típica que pasan muchas trans, que es primero pasar como una etapa de gay, ¿no? Nadie de mi entorno se lo imaginaba ni sospechaba en lo más mínimo, pero era una máscara sumamente drenante. Entonces, pues al final de cuentas, de ahí es de donde nace todo este activismo, porque esto que viven las personas trans es algo que no deberían de vivir, en el sentido de que pues no le hacen daño a absolutamente a nadie. Por lo general, como en todos los colectivos, hay personas buenas, hay personas malas, pero por lo general las personas trans que yo he llegado a conocer son personas bien nobles, ¿no? O sea, que no buscan hacerle daño a nadie, buscan vivir su vida lo más normal y en tranquilidad posible que se pueda. Y justo eso, el poder desarrollarse o desempeñarse en la actividad que decían hacer sin este juicio externo y llegando a vivir su vida de manera plena y auténtica, sin prejuicios. Pues de hecho, ahora que lo dices, yo creo que nadie sospechaba, pues no, ni remotamente, pero sí te puedo decir que ahorita, después de que han pasado estos años, sí siento que hay una gran diferencia, o sea, como el brillo que desprendes. Sí, yo decía que antes era como este león de zoológico de Villa Fantasía con los ojos grises y apagados. Y era justo eso, ¿no? Porque ese tipo de vida no valía la pena vivirla, ¿no? Yo platicando con un primo que es doctor, es cardiólogo, él está en Ciudad de México, y le decía, es que antes comía y no me cuidaba, ¿no? O sea, me estaba suicidando lentamente, porque la vida que tenía era una vida que para mí no valía la pena vivir. En el momento en el que yo supe que tenía posibilidad de vivir una vida auténtica y plena, fue cuando entonces ya me empecé a poner las pilas, bajé 27 kilos con dieta, o sea, porque entonces ya sí tenía un verdadero motivo para vivir, para luchar, ¿no? Entonces, pues es este tipo de cosas por las que pienso que vale la pena luchar, el que las personas puedan sentirse valiosas y puedan perseguir sus sueños en una pista pareja, ¿no? Es como una analogía que hacía hace unos días, en las que muchas veces se piensa que se tienen los mismos derechos y que la pista es pareja, pero pues muchas veces la pista a lo mejor mide lo mismo, pero una tiene piedras y baches y otra está lisita, ¿no? O sea, entonces, pues se trata justamente de eso, de alcanzar esos derechos que permitan tener unas condiciones equitativas, ¿no? Que al final de cuentas es lo que se busca. Ay. Oye, por ejemplo, para las chicas trans que nos están viendo en estos momentos, si nos puedes platicar cómo fue todo tu cambio y tu transición
físicamente, emocionalmente y sobre todo, pues yo me acuerdo mucho cada que hacías un cambio de algún documento, Ajá. que nos contabas muy emocionada, pues, a los amigos, Justo. de que ya tengo Ay, mi pasaporte con mi nombre. ¿Y Ya cómo tengo... fue? O sea, porque, o sea, a mí se me hace bien, o sea, de que lo que decías, de que es súper difícil y la verdad es que te admiro muchísimo, porque incluso escuchándote es hasta un acto de amor propio, Justo. decir, oye, quiero que sepas por mí, Sofi, pero he decidido hacer esto y esta es la persona que soy y si me quieres, padrísimo, pero estoy escogiéndome a mí. Y, Exacto. o sea, ¿qué fue lo que te llevó justo a los 30 de que decir ya? ¿Hubo alguna chispa o algo así de que te dijera, hasta aquí llegué y voy a hacer todo eso que dice Sofía, que oigan, ya me estoy moviendo ahora en lo legal, ¿eh? Y en Exacto. lo... Técnicamente, bueno, y eso es algo que, por ejemplo, a mi mamá le costó muchísimo trabajo, porque Ay, sí, ¿cómo le dijiste a tus papás? Es que ella- hay tantas cosas que te quiero preguntar. Tú dinos si te podemos preguntar. Claro, sí, no, adelante. Por ejemplo, públicamente mi cambio empezó a los 30 años, pero yo inicié, por ejemplo, a escondidas y por mi propia cuenta, una terapia de reemplazo hormonal desde los 26 años aproximadamente. ¿Y eso cómo es? Pues llevaba un tratamiento hormonal en el cual tomaba bloqueadores de testosterona y suplementaba con estrógenos, valerato estradiol, que es una hormona biocompatible. Pero todo esto se dio aproximadamente un poquito antes de pandemia y pues mi manera de ocultarlo era comiendo demasiado. Yo engordé un montón, o sea, yo llegué a pesar 106 kilos. No te creo. Yo no me acuerdo bien. Ajá. Pues es que en pandemia, Entre sueños me acuerdo, pero es que era de verdad bien tranquila. en pandemia no O había sea, como que todo... Y justo, o sea, era esta parte de decir, pues si empieza a haber ciertos cambios de que me empiezan a crecer las boobies o así, pues le echo la culpa que estoy gordita. pero lo que pensabas, o sea, que ¿No? nunca se iba a dar cuenta la gente o Usaba como que como que ropa muy o holgada. ¿Te querías- acuerdas que me corté el cabello para la boda de Rubén? Que ¿Cómo? ahí ¿Cómo? llegué, ahí llegué con el cabello corto, pero pues antes tenía cabello largo también. Sí, sí, sí. Y llegó, Rubén es un amigo, y cuando ya le dije y le compartí esto y le dije, para que veas el acto de amor que te tengo de que me corté el cabello para ir a tu boda. O sea, significó un montón para mí, ¿no? O sea, porque era otra vez como empezar de cero. Ah, claro, o sea, cortártelo de que el corte Ajá. tradicional de hombre. ¿o Exacto, cómo? sí, sí, sí. ¿Y cuánto lo tenías de largo? Ay, Como- no. Sí, ya lo traías largo. Por aquí. Ajá. Híjole, ay, sí, empezar otra vez. Pero, ¿por qué? O sea, te da como que querías postergar el decirlo o por qué. No tanto postergarlo, pero pues era un amigo que me decía de que, güey, te vas a cortar el cabello para mi boda, ¿va? Como muy conservador. No, pero lo que decías de que, o sea, de que engordabas así para que no se viera, pues, los demás cambios físicos, pues Ajá. tarde o temprano la gente se Punto iba a dar número uno, cuenta. yo tus siempre he papás. sido como una persona que piensa demasiado las cosas. O sea, Ajá. yo sí tiendo a esta parte del overthinking. Y en mi mente, yo estaba haciendo este tratamiento hormonal que ya estaba generando cambios en mi cuerpo, pero para mí era como los hago y para cuando se den cuenta, si se dan cuenta, pues ya no Ya va a ser demasiado tarde. Ajá, ya no me van a poder decir de que échale reversa, ¿no? Pues ya, Ay, ya va a sí. estar como hecho, ¿sabes? Entonces, pues sí, o sea, empecé como con esta parte de iniciar desde antes, pero era algo que yo vivía como muy personal, muy dentro de mí, sin decirle a la gente. Y lo que ¿Y sí, no fue difícil como vivir ese proceso sola? pues yo lo que me decía era lo siguiente, yo me veía al espejo y decía, Regina, a lo mejor el día de hoy no puedes verte como te gustaría, o sea, externamente, pero tienes que trabajar en tu interior. O sea, si a lo mejor ahorita no puedes expresarlo en tu exterior, trabaja tu interior, trabaja tu fortaleza mental y conviértete en esa mujer de la que el día de mañana puedas sentirte orgullosa, ¿no? Bonito. Entonces, justo eso, fue como que estos 3, 4 años antes de iniciar mi cambio externo, pues yo le dediqué a trabajar mucho mi fortaleza mental, mi amor propio
y justo desarrollar esta parte. Entonces, cuando decido salir del closet con mis hermanos, con mis papás, ¿Cómo fue? pues ¿Lo ya aceptaste en llevaba algún como lugar? un camino muy avanzado. Ay, De De introspección, de introspección, preparación. exacto. qué El bonito, pero primero, es que me encanta todo lo que estás diciendo, porque es de que, o sea, tú querías estar bien, de que para enfrentarte al mundo, pero no importa lo que pasara afuera o la tempestad que pudiera generarse, tú por dentro estabas bien, entera. exacto. Porque dije, o sea, si me esperaba que todo estuviera perfecto como yo quería, me iba a tardar mucho más tiempo. O sea, no podía empezar de cero. Tenía que ganarle tiempo al tiempo, como dice. O sea, hacer lo que estaba en mis manos con lo que tenía para avanzar. Y es difícil, por ejemplo, el proceso hormonal o sea, hace que tengas cambios de humor o cosas así que lo Sí, vuelva todavía más difícil. Más difícil en el sentido de que si te están diciendo cosas, si te están atacando. bueno, en ese sentido yo siempre he sido como muy, mm, ¿cómo decirlo? Nunca me he tomado las cosas personales. Pero, por ejemplo, Porque, Sofía y yo grabamos el episodio, perdón que te interrumpa, ajá, el de para congelar óvulos y te inyectan hormonas. Bueno, obviamente sé que no es lo mismo, pero ajá, ahí sí estás como dicen, vas a estar súper triste y lo vas a estar muy enojado, o sea, como que hay muchos cambios claro, y me supongo que debe ser bien difícil, o sea, teniéndolo, por ejemplo, en un ambiente de paz, en un ambiente en el que te estén atacando externamente las personas, a eso me claro. refiero. Pues es que, por ejemplo, cuando yo inicié mi tratamiento hormonal, las personas no sabían, entonces no podían Ajá. atacarme. Pero si te cambia así el humor, ¿o no? Aparte, él siempre ha sido, yo digo que es un alma vieja. O sea, es súper sabio y como súper zen y muy tranquilo. Y siempre te daba los mejores consejos. O sea, de verdad, ese trabajo interno que estaba viviendo, tal vez no nos lo había externado, pero siempre como que tiene como todo ese amor Ajá. propio Es que se interno. ve, es que de verdad, Regina, a mí sí me sorprendes todo lo que me estás platicando, porque yo te conocí y dije, o sea, es una mujer empoderada, entera, ¿sabes? O sea, se ve que, pues sí, o sea, que eres una persona muy valiente y entrona, me explico, de Sí, que bueno, no siempre fue así. disruptiva, peleándote los podcasts, o sea, eso me Ajá. encanta y digo, wow, Defendiendo tus posturas. O sea, claro, yo muy, siempre muy me ha gustado entera como siempre. tomar las cosas de quien vienen, ¿no? Y justamente creo que la felicidad, como le decía Sofía hace un ratito, es una decisión. Tú puedes elegir si comentarios de personas externas vengan de quien vengan, vengan de desconocidos o incluso de tu núcleo más cercano como tu mamá, te afecten o no. Sí, O claro. sea, al final de cuentas, tú decides a quién le das poder en tu vida, ¿no? Entonces, llega un Totalmente. punto en el que Muy aprendes sabia, sí. a valorar quién eres, a valorar tu historia, a valorar de dónde vienes, porque yo no podría ser la mujer que soy el día de hoy si antes no hubiera pasado por todos estos procesos, que a lo mejor en su momento me dolieron, ¿no? Pero que el día de hoy pues me dieron como esa fortaleza, me dieron esa entrega, ese empuje y esa coraza que me permite hablar así de claro y sin miedo, cuando hace falta. Y también porque que eres una persona muy amada, ¿no? Eres muy amada por tu familia, por tus amigas, por tus amigos. Exacto. Tienes, o sea, tienes una red de apoyo súper fuerte. Exacto, y justo es una parte importantísima el contar con una red de apoyo que te sostenga, ¿no? Porque pues muchas veces, por más fuerte que sea una persona, si no tienes una red de apoyo, o sea, es como cuando vas al gimnasio. O sea, los primeros días está la motivación y cuando se acaba la motivación viene la disciplina. Pues es como muy parecida esa parte de que muchas veces la motivación te ayuda al inicio, pero tu red de apoyo es la que hace posible tu salud mental a largo plazo, ¿no? Para que, o sea, el saber que los días que están un poquito más nublados, sabes que tienes personas con las que puedes contar y que van a estar ahí para ti, para escucharte, para darte palabras de apoyo, para saber que no estás sola, ¿no? Entonces,
Pues sí, o sea, es como esta parte en la que primero tomé como esa decisión muy en mi solitud, pero después al primero que le dije, por ejemplo, fue a un hermano que vive en Puebla, él también es abogado, del Poder Secretario Judicial, de un tribunal secretario de un colegiado. tribunal colegiado, y estábamos justamente, era una comida de Semana Santa en el 2022, me acuerdo perfecto, era un Viernes Santo. Y estábamos en la terraza de la casa y fuimos a platicar. Y me dice, oye, ¿te puedo preguntar algo? Yo ya tenía una carta preparada para él y para mi cuñada desde diciembre del 2021 que yo pretendía dársela en Año Nuevo, pero él como pues la chamba diario lo trae vuelto loco, nunca se queda para Año Nuevo en la casa, siempre se regresa el 28, 29 a Puebla para poder avanzarle a los pendientes de la chamba y tal. Entonces, pero desde ese diciembre yo ya tenía la carta preparada para él y para mi cuñada. Y pasaron unos meses, o sea, estamos hablando de diciembre a marzo. Y me dice, oye, pues la verdad es que, para ponerte en contexto, yo soy la chiquita de la casa. Tengo 3 hermanos mayores, él es el mayor de todos, me lleva 13 años. Entonces, desde 13 chiquita, años, ok. él era el que me cambiaba los pañales, me cuidaba. O sea, tenemos como un vínculo muy cercano y muy fuerte. Yo incluso le decía a él que era como mi papá chiquito. Y pues a él le encantaba porque le ayudaba a ligar con sus amigas, y así, ¿no? Pero pues si lo ves así como una figura de autoridad, por así decirlo, por Exacto. ser tu hermano grande, que Más te que de cuida. autoridad, de cercanía, De amor. de amor. Sí, sí, o sea, como así de que Es mi papá. al que recurres, ajá, Ajá, exacto. Mi segundo mucha papá. confianza, exacto. Entonces, pues me dice, la verdad es que llámame loco, pero pues tú y yo siempre hemos tenido una conexión muy fuerte y tengo años que no te veo feliz. Y sé que algo te pasa y me encantaría ayudarte, pero yo sé que te quieres hacerla fuerte y no decir nada y que tú puedes con todo, pero pues yo sé que hay algo que pasa que no me está, o sea, que no sé, que no tengo ni idea. Y pues yo llorando así con lágrimas en los ojos le dije, ¿tienes tu celular? ¿De verdad quieres saber? Me dice, sí. Me dice, no importa lo que sea, tú dime, o sea, nada va a cambiar el amor que te tengo y aquí voy a estar para ti siempre. Entonces le dije, pues traes tu celular, pues le mandé la carta por WhatsApp. Y le empezó a leer y tal, y pues me abrazó y me dijo, oye, pues es que pues no tiene nada de malo, o sea, no te vamos a dejar de querer. Y yo, pero pues es que ya sabes cómo es mi mamá y tal, porque pues para mí mi mamá siempre era como mi coco, ¿no? O sea, desde chiquita siempre tuvimos como mucho pique, porque tenemos mentalidades muy diferentes, ¿no? Ella es sumamente tradicional, ella nació en 1950, tampoco la juzgo. Ella, su realidad en la que creció Sí, o sea, fue tenía otra. 72 por ahí. Ajá, unos 71, 72 años. Entonces, pues yo le decía, es que ella no va a entender, ¿no? Y siempre fue mi mayor miedo. Ella fue la última de la familia a la que le dije. Y cuando le dije a mi mamá, ahí sí me agarré como orden tobogán diciéndole a todos mis amigos, porque obviamente yo siempre dije, quiero que mi familia sea la primera en enterarse, porque no quiero decirle a algún amigo y que se filtre y que les llegue la noticia por otro lado, ¿no? O sea, por algún chisme o algo. Nunca me lo perdonaría para mí. Y aparte me imagino aquí en Guadalajara así como son. Exacto. El Y su escándalo. mamá es súper católica, ¿verdad? Súper, súper. O sea, ella tiene que las llaves del templo de ahí de la casa, o sea, va a misa todos los días. Sí, muy, muy, muy clásico. Muy, muy. Entonces, pues primero le dije a ese hermano, luego le dije a otro hermano que es doctor, luego un hermano, al último hermano que es el que más me apoya al día de hoy. Y es el que más miedo me daba decirle, no porque sintiera que me iba a rechazar, sino porque él siempre fue como muy hipocondriaco, y de todo se enfermaba y todo se alteraba y yo decía que siento que se va a infartar o algo, no quiero que le pase nada malo. Pero no, curiosamente lo tomó súper bien, mi cuñada, mis sobrinas, que ya también son grandes, o sea, tengo sobrinas de 22, 21 años,
Y todas lo tomaron súper bien. Entonces, ya después le dije a mi papá, y a mi papá y a mi mamá les hice una carta, igual que a mi hermano el mayor. Y cuando le dije a mi papá, pues iba de que literal con la mano temblorosa, porque no me atrevía con mi papá. Me acuerdo que una noche antes, porque ya había pasado mucho tiempo, o sea, para ponerlas en contexto, entre que le dije a mi hermano el mayor y le dije a mi papá, pasó poquito menos de un año. Entonces, me acuerdo que estaba sola en mi cuarto, eran como las 12 de la noche, y agarré un espejo, me vi así de frente y dije de que, Regina, no pueden pasar 24 horas sin que le digas a tu papá si es que quieres ser feliz. O sea, si de verdad es algo que te importa y de verdad es algo que quieres, no puedes dejar de pasar más de 24 horas. O sea, yo misma me puse de que así viéndome al espejo. Un deadline de 24 horas y ves él así de que lo sellé, ¿no? No te voy a mentir. Eran 23 horas con 50 minutos. De Y que fui. postergando al máximo su propio deadline. Y fui, o sea, O sea, a las 12 de la faltando noche el día 10 siguiente. minutos. O sea, mi papá sacó esa tarde, entonces, pero sí, literal, faltando Ni 10 lo minutos quisiste, para de el que deadline. le fuiste a tocar a su puerta. Justo, y le dije, es que te tengo algo que decir. Pues, ¿qué pasó? Y pues le di la carta. Y pues ahí me senté, al lado de él. Ay, me encanta esta historia. Y justo quise escribirles una carta porque muchas veces, y más con este tipo de nervios, hay veces que las palabras no te salen y no Sí. puedes expresar todo lo que te gustaría. Y pues con una carta sentía que le podía decir absolutamente todo, y yo tenía como dos objetivos en esta carta. Uno, decirles quién era, y dos, darles la tranquilidad necesaria de saber que pues yo estaba bien, que todo estaba bien y que no tenían nada de qué preocuparse, ¿no? O sea, porque yo creo que ese es uno de los mayores temores de los padres, el sentir de que, güey, ¿qué va a pasar con Sí, sobre mis todo con hijos, la ¿no? violencia. A mí sería lo que Exacto. más me preocuparía. Entonces, la violencia. pues mi objetivo con esta carta era, número uno, pues, vivir mi autenticidad y decirles quién era. Y dos, darles esta tranquilidad, darles esta seguridad de que estaba haciendo las cosas bien, de que todo iba a estar bien, que no tiene nada por qué preocuparse. Para justo, pues como ya son personas mayores, darles esta tranquilidad. Entonces, pues ya a partir de esto, pues ya empecé como a compartirle a mis amigos mi nueva realidad. Y empecé con este cambio acelerado o sea, empecé depilación láser, clases de automaquillaje, me metí clases de heels. Ay, pero a mí me encantaba todo cuando me mandabas ¿Qué la es eso? ropa. ¿Qué son las clases de heels? De Como tacones. baile en tacones. Ah, guau. Ajá, Cómo están caminar en padrísimas. tacones y así. Más baile que caminar, pero sí. Ay, wow. Y después, pues lo que hice fue ir al registro civil. Me acuerdo que me acompañó Toño. ¿Quién es Toño? Es que, oigan. Es que tenemos una bolita de amigos, para los que escuchan nombres y que nos hablamos así con mucha cercanía, es porque estudiamos en la Universidad de Guadalajara, Derecho, Ajá, y tenemos una bolita de amigos. En su mayoría son hombres, ¿no? ajá, justo. Somos muy poquitas mujeres, pero son unos tipazos todos. Todos. La verdad son unos niñazos. Les mandamos un saludo. Y entonces Salud. Y fueron bueno, así al es uno de registro ellos, civil. Toño, pero es un personaje. Y le dije a Entonces, Toño de que, saludos, oye, Toño. ¿sabes qué? Ya investigué y necesito sacar un acta primigenia. Una copia del acta primigenia es literal una copia del acta original que está en el libro del registro civil. Pero, en la época en la que yo la saqué, se supone que ya solo te proporcionaron una de esas con ordenamiento judicial. Porque pues a partir de que se hizo todo este sistema de que con tu CURP podías consultar tu acta y sacar una copia, pues ya el acta primigenia quedó como
bajo resguardo, podría decirse. Pero el trámite pedía un acta primigenia y me dice Toño de que, güey, es que eso tarda como 2-3 meses, hay que meter juicio. Y yo, pues, güey, vamos. Sí, amparo todos. Vamos, y es como una parte en la que yo siempre he dicho que el universo conspiró a mi favor, cañón ese día. Yo me acuerdo que me levanté a las 7 de la mañana súper nerviosa. Y yo soy mucho de manifestar las cosas, de Ay, decir, yo también. de que Regina todo te va a salir bien. Que el universo me respalda. Nada te va A frenar. nada te va a frenar, todo va a salir a pedir de boca, tú tranquila. Puse musiquita, yo soy fan de Taylor Swift. Me puse una canción para estar de buenas. Mejores amigas. Y ya, le hablé a Toño. Sofi se va a reír, llegó tarde, Obviamente, sí. como 1 hora tarde al registro. Ay, no, yo también siempre llego tarde. Podemos ser amigas. Y le dije, pues vamos al registro en el que me registraron mis papás, que estaba ahí por Avenida La Paz, cerca de Cinemas Tolsa, creo que era. Y llegamos y salió la jueza de que ustedes son los que se van a casar porque estaba esperando. Ay, no. Estaba esperando No, oficiar pues, una haremos boda. otro trámite. Y yo, no, venimos a otro trámite. Ah, sí, ¿qué pasó? No, pues fíjate que quiero hacer un cambio del acta, o sea, un cambio de género, pero me piden un acta primigenia. Y me dice, sí, pero eso. ¿Cómo se dice? Reasignación sexogenérica por identidad autopercibida. Algo así. Ajá, justo. Y me La dice. experta en civil es ella, perdón. Y yo, sí. ¡Sí, amparo! Ay, Y me dice, oye, pero eso no se hace aquí, eso se hace en el registro civil número 1, número 2, que está ahí en el parque. o sea, aparte es por No, registros, es el trámite que tienes Ajá, que hacer. no era como que en todos lo hacían. Era en el mercado Mercado Alcalde, ¿sí es ese, no? por ahí. El que se quemó y reconstruyeron. El Corona, El mercado Corona. en el centro de Guadalajara. Me dice, pero entonces, ¿a qué vinieron aquí? Y yo, no, pues es que me pidieron un acta primigenia. Ah, sí, no te apures. Y va con una asistente y le dice, necesito un acta primigenia, dale las que te pida. La jueza, o sea, La la oficial jueza. de registro, pues. Y me dice la chava de que, ok, ¿cuántas necesitas? Y yo, no, pues 1 o 2. Y me dice, yo te recomiendo 2. Lo bueno, 3. No, Me dice, que porque esto es solo con ordenamiento judicial o que la UNO te autorice. Y te acabo de autorizar y eso no pasa todos los días. No. Ajá, O entonces. sea, literal, la oficial te dijo que te dieran tu acta. Sí, la jueza de ese registro fue la que me autorizó de que dale lo que te pida, ¿no? Y entonces me dice, o sea, pues la UNO te acaba de autorizar y pues eso no pasa todos los días. Wow. Y ya me entregan mis 2 actas y vamos al mercado Corona. Y le dije, todavía alcanzamos. Y te digo, ese día pasó desde lo más difícil hasta las cosas más tontas. Pero nos subimos al elevador y me acuerdo que era en el piso 3. Y le picábamos al elevador al piso 3 y no abría, y no abría, y no abría. Iban más personas en el piso. Y pues me dijeron, ¿vas al registro civil? Y yo, sí. Y dice, no, es que o tienes que ir al 2 y subir un piso, o ir al 4 y bajar bajar. 1. Total que en el 2 se bajaron todos, menos un señor. Me dice, ¿vas al 3, va? Y yo, sí. Me dice, es que ese piso está bloqueado para funcionarios. Y saca una tarjeta, la pasa, y dice, ya se te va a abrir aquí en el 3. Entonces dices, ¿cuáles serán las probabilidades? No, pues el universo conspirando a tu favor. Exacto. Así, poniendo todo. Llegamos y la que hacía ese trámite estaba de vacaciones. Ay, no. Y tú sabes que en una oficina de gobierno, pues eso Clásico. significa regresa otro día. Burocracia pura. Y estaba una chaval al lado del lugar donde normalmente toman los documentos. Y me dice, no, pues es que está de vacaciones. Pero si quieres, yo te tomo toda tu documentación para que quede corriendo el trámite. Lo único que va a pasar es que a lo mejor se te tarda unos 2-3 días más. Pero sirve que ya no te tienes que dar otra vuelta. Entonces me tomó sí, toda la mi documentación, dejé ya el trámite corriendo
y no tuve que regresar otro día, o sea, como te digo, desde lo más difícil que era conseguir Sí, el sí, acta sí, hasta todo el mismo día. el elevador, que la persona estaba de vacaciones, pero me tomaron la documentación y para no hacerte el cuento largo, a las 2 semanas ya tenía mi acta nueva, ¿no? Y pues de ahí lo que siguió fue ir Pero con mi pues acta. para las personas que quieren saber, o sea, tienen que ir al registro civil, tienen que ir a los documentos, Exacto. ellos hacen el trámite solito y te avisan, ya está, aquí está tu nueva Exacto, acta. tu nueva acta y tu nueva CURP, porque Ah, también... te cambia el CURP, claro, por las también, ajá, iniciales. lo que se hace es reservar el acta original y pues queda un acta nueva. Y también hacen el trámite para que, me parece que es en Renapo, para la CURP nueva. Y te entregan tu CURP nueva y tu acta actualizada, ¿no? Ay. Entonces, y ya con eso pues ya empiezas a hacer todos los demás trámites que es El pasaporte. INE. bueno, tu INE, pasaporte, luego también tienes que ir al SAT, la Secretaría de Salud, al Poder Judicial, Todo. o sea, todas las dependencias que existan, a esas tienes que ir. Lo bueno es que no hay un límite de tiempo, a mí todavía me faltan muchas. sigo te sigo falta? todavía palomeando. Todavía sigo palomeando, o sea, también hay que ir a la SEP para el cambio Por de... ejemplo, los títulos universitarios y todo eso también te los Tienes que cambian. cambiar desde primaria, o sea, en primaria, secundaria, prepa, o sea, hacer como toda la actualización de datos. Y pues ya, una vez que actualizas, pues ya todo queda bien. Después sigue el pasaporte, o sea, tu INE, pasaporte. También alcancé a sacar la visa, gracias a Dios, antes de que llegara Trump con La sus visa. políticas. Y como renovación, Exacto. se la dieron. Ay, wow. Exacto, fue renovación con actualización de datos y pues ya aparece Regina del Río, todo bien con nueva foto, entonces súper contenta por eso. Y justo es como esta parte esto en cuanto al proceso legal de actualización de datos y cambio de nombre, que siendo adulta pues es un poquito más sencillo, donde todavía hay un poquito de rezago es en el tema de las infancias. Ay, claro, porque todavía... aparte, bueno, platíquenos ustedes dos que son las que están más enteradas, porque justo hay un tema de eso aquí en Jalisco, ¿no? Sí, estábamos platicando que, bueno, Regina seguramente lo tiene más dominado, ¿no? Pero hay un poco de renuencia. Digo, Jalisco siempre ha sido muy renuente, no es tan progresista. Lo curioso es que empezaron como pioneros. O sea, en el gobierno de Alfaro en el 2020-21 se hizo como esta propuesta de acceder a modificar los datos en el registro civil a menores de edad. Incluso venían de otros estados. Y quizás la gente y muchas personas conservadoras dicen es que quieren convertir a nuestros niños de manera masiva. La realidad es que cuando eso ¿Y qué va a pasó... pasar si se arrepienten? Ajá. La realidad es que cuando eso pasó, o sea, creo que aproximadamente 1 o 2 años, se hicieron alrededor menos de 50 cambios. Y venían de otros estados, etcétera. Y lo curioso es que Jalisco empezó como pionero a nivel nacional, pero luego sufrió un rezago, al grado de que la Suprema Corte de Justicia tuvo que por dar un mandato para homologar la ley a lo que marcaba la Constitución, porque anteriormente se manejaba que para poder hacer este cambio en el acta por identidad autopercibida, debía ser para mayores de edad y pues lo único era cambiar a quitar esa barrera de mayoría de edad, independientemente de la edad que se tuviera, siempre que fuera acompañada la persona por sus padres o tutores, y en dado caso de que los padres no estuvieran de acuerdo y en busca de preservar el interés superior de los menores, pues que fuera por parte de la Procuraduría de... Sí, como asegurarse que la persona menor de edad esté representada, pero pues la decisión final no depende de los padres, porque claro que debe de haber no sé cuántos casos, pero alguno habrá en el que la persona menor de edad se identifique de distinta manera como está reconocida, quiera hacer este cambio y los padres
le digan, no, pues no, justo no, con todos estos prejuicios que hay de que estás confundido, vas a cambiar de opinión, etcétera. Exacto. Entonces, en esos casos, pues la persona menor de edad igual puede acceder al sistema de justicia, solo pues es importante pues que siempre esté acompañado de un representante o de quien sea, precisamente pues para que pueda hacer valer bien sus derechos, no sé, o sea, si le Exacto. sobreseen el amparo, que tenga que recurrir, etcétera, pero es más bien como un tipo de acompañamiento, no de que Exacto. dependa la decisión de ellos. Y justo es como esta parte en la que se busca mucho también en las escuelas tener esta educación sexual integral, en la que se manejan pues la diversidad dentro de las identidades. Y no por otra cosa porque se quieran convertir a los niños, ni mucho menos. Eso no se puede hacer. Y se los dice alguien que intentó voluntariamente hacerse contra su autococo wash. naturaleza. Ir Exactamente. contra O su sea, naturaleza. ojalá la vida, Voluntaria. ojalá la vida funcionara así, pero no es así. O sea, así no funciona. No puedes convencer a alguien de cambiar su identidad, su parte más intrínseca de su ser, de ser algo que no es. Pero sí es importante que se conozca o se perciba, porque muchas veces se habla de confusión en los menores. Y la confusión, yo siempre he dicho que es un concepto mal entendido. La confusión es una parte intrínseca del desarrollo cognitivo. Cuando estás aprendiendo algo nuevo, siempre va a haber una confusión inicial. Pero para poder vencer esta confusión, se necesita información. Y a mí me gusta hacer como muchas analogías, porque siento que es más fácil que la gente entienda a través de estos ejemplos cómo funciona. Si tú a un niño le das un rompecabezas de 500 piezas y solo le das 300, no puedes esperar que lo complete. Entonces es cuando la confusión se vuelve persistente, porque estás omitiendo información clave para tomar ciertas decisiones o llegar a ciertas conclusiones. Si en cambio tú les das las piezas completas, entonces sí puedes esperar que complete este rompecabezas interno y entonces la confusión se convierte en aprendizaje. Entonces es una parte muy importante el darles a las infancias las piezas completas para que entonces dejen de tener estas confusiones persistentes. Hay que darles unas piezas completas sin obviar o sin censurar cierto tipo de información por creer que no están preparadas para desarrollar este tipo de conocimientos. Al final de cuentas, un niño puede ser tan capaz o incapaz como los adultos a su alrededor piensen que puede serlo. Entonces, pues es como esta invitación a que se les dé la información completa para que puedan tomar decisiones informadas. Y es algo que a mí me hubiera encantado de chiquita que me dijeran, oye, ¿sabes que existen las personas trans? No eres un bicho raro. Hay personas como tú, que a lo mejor no son muchas, pero tampoco son tan poquitas. O sea, por ejemplo, en México, en el mundo en general, en parámetros generales, se habla que alrededor de un 1% de la población del mundo son personas trans. Si nos vamos a México, eso significa alrededor entre 1,000,000 y 1,400,000 personas que son minoría, pero ya pintan algo. O sea, estamos hablando del equivalente a 15 estadios aztecas llenos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es alcanzar derechos, ¿no? Porque pues de esto se trata todo esto, de que muchas veces hay ciertas leyes que se buscan implementar para formar canchas equitativas, pero que al mismo tiempo, a pesar de que estén aprobadas, una cosa es que existan las leyes y otra cosa es que se vean en la realidad. Sí, claro, como el caso de la Corte que están diciendo, que la Corte ordena a Jalisco legislar y ¿qué fue lo que sucedió? Exacto. Platícalo. Pues, ellos no saben. Es que apareció un personaje aquí en Jalisco, político, El gobernador. llamado Pablo Lemus, Exacto. que, Sí, bueno, Pablo Lemus. decíamos que
que salió a dar su opinión Sí, pública. públicamente dijeron que no iban a cumplir la sentencia de la corte, ¿no? Pues más bien él dijo que no estaba de acuerdo porque que con los niños no, ¿no? O sea, Exacto, o sea, él lo que comentó es que no le parecía correcto legislar en favor de las infancias trans porque aparentemente consideraba que pues, los niños no estaban preparados para tomar ese tipo de decisiones y que su interés superior era proteger a las niñas y los niños de Jalisco, cuando pues es algo que me parece muy curioso porque se protege a las niñas y a los niños que están dentro de la norma, dentro de lo tradicional. Y parece que solo se gobierna para proteger ciertas infancias, no la totalidad. Exacto, como otra vez lo que decíamos al principio, invisibilizando, no los Exacto. nombramos para pretender que no existen. sí, porque pareciera que piensan que por aceptar algo van a convertir Exacto. y cuando realmente aquí el problema es que las personas que viven esa realidad que existen, y hay infantes que viven esa realidad que existen y existen en Jalisco, que necesitan que también sus derechos se protejan. Exacto. Entonces aquí es donde emerge el problema, ¿no? Pero aparte, ¿qué tipo de mensaje estás mandando también? Como si fuera algo malo ser una persona menor de edad y a la vez ser trans, o sea, que fueran malas las infancias trans. Exacto. Entonces, hay que protegerlos, con los niños no, hasta que sean grandes, como si tuviera algo de malo que se identificaran como personas trans siendo menores de edad. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Y no es solo, lo comentábamos también, que no es una cuestión de decir, es que se esperen a que sean mayores de edad. No, estás salvando una vida. Es un acto de tortura, yo pensaría, estar en un cuerpo que dices que no te pertenece, que te nombren como no quieres que te nombren. Y que encima personas que no son tú se Decir- tomen la atribución de decidir si tú puedes tomar una decisión que te involucra a ti y únicamente a ti, ¿no? Entonces es como decir, ¿por qué alguien que no soy yo tiene el derecho de decidir sobre algo tan básico y tan sagrado como mi identidad propia? Claro, y tu identidad no va a cambiar por el hecho de que no te la reconozca el Estado. Exacto. Entonces, tu contexto social es uno, pero tus papeles son otros. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Bueno, que seas víctima de violencia porque simplemente la diferencia en el nombre, no sé, se me ocurre en una escuela que te están tomando lista cuando tú elegiste a tus otros compañeritos que tenías otro nombre, que va a generar burlas, va a generar bullying. Va a empezar, genera que te empiecen a relegar de la sociedad. Exacto. Y llegamos a y lo que muchas hablábamos. veces los niños son más crueles que los adultos. O sea, la realidad es que en las escuelas se viven muchos tipos de violencia que son muy crueles, ¿no? Claro, y viendo lo que decías ahorita, de que viendo a la vida de una persona menor de edad, bueno, o sea, las personas trans tienen, ¿cuánto es la expectativa de vida? Por ejemplo, al día de hoy en México, la expectativa de vida de una persona trans es alrededor entre 30 y 35 años. 30 y 35 años. ¿Por qué? O sea, porque vienen desde que están chiquititos, los niños y las niñas sufriendo pues todos estos Exacto. tipos de Se abusos. elevan los niveles de cortisol, ansiedad, estrés, El índice de suicidios es altísimo. es altísimo. O incluso agresiones externas, también Sí, es algo cosas terrible. cosas que se podrían prevenir. Justo, por desde ejemplo, el día de hoy salió esto. una noticia terrible en Colombia, en una región que se llama Bello, que es parte de Antioquia, donde asesinaron a una mujer trans y hay videos, y esto pasó hace unas horas, a la que literalmente le rompieron las piernas y los brazos y la aventaron a un río y obviamente pues no podía nadar porque pues tenía Ay, las extremidades no. rotas y la gente ahí estaba grabando y viendo y Nadie nadie ayudando. hizo absolutamente nada, ¿no? Y son realidades que se viven en el mundo que se dan precisamente por toda esta falta de entendimiento, por todo este discurso de odio, por toda esta parte de relacionar el ser trans con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Yo he escuchado personas que asocian el ser trans
con abrirle las puertas a los pederastas, por ejemplo, y es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y yo les decía, es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de discursos, porque eso lo que hace es implantar en la mente de las personas o una audiencia que no está tan madura, el asociar a una infancia trans con una amenaza. Y entonces ya no ven a una niña trans que necesita apoyo, tolerancia y cuidados, ven una amenaza y pues eso genera miedo y el miedo se traduce en violencia y eso también se puede traducir o en suicidios o en balas, ¿no? Pues simplemente, o sea, qué tan importante es la concientización que nos hablabas precisamente de eso, ¿no? De que pues la expectativa de vida de las mujeres trans es muy baja precisamente porque son víctimas de mucha violencia, de mucha presión social, pero también nos contabas que Sí, podía lo que le aumentar dijo- considerablemente. Lo que dijo el doctor a tu papá, Ajá, ¿no? lo que le dijo el doctor a tu papá, que cómo Ajá. podía aumentar, ¿no? Con un Sí, círculo. justo, o sea, dentro de, aquí en el Hospital General de Occidente, alias Oquipan, está una unidad de medicina sexual que es pionera a nivel nacional, que ven temas de sexualidad a nivel general, ¿no? O sea, ahí ven desde parejas que tienen temas en su relación, hasta personas trans, bisexuales, lesbianas, gays, o sea, en general. Y esto mediante una atención integral, o sea, tienen una parte clínica, una parte psicológica, una parte psiquiátrica, de ser necesario, una parte de endocrinología, o sea, atiende en varios aspectos y es algo muy interesante. Y parte del proceso o el protocolo que desarrollaron para las personas trans es que llegado una parte en el proceso es invitar a tu familia o a los que consideras tu núcleo más cercano. Y dentro de esta entrevista, justo les dio esta estadística, que las personas trans tienen un promedio de vida entre 30 y 35 años de edad, donde yo ya estaría viviendo horas extras. Dice, pero es algo muy importante el recalcar que cuando se cuenta con el apoyo familiar, cuando se cuenta con un apoyo social, cuando se cuenta con una red segura de apoyo, es como si les regalaran otros 20 o 30 años de vida a esas personas que están con ustedes, ¿no? Entonces, pues habla justamente de esta importancia de lo valioso que es contar con el apoyo, que se traduce en años de vida. Que se puede prevenir en los menores de edad. También nos decías algo de que incluso hasta en el tratamiento hormonal, si deciden tomarlo, porque cabe decir que para que te reconozcan este cambio en el acta de nacimiento, no es necesario que pase nadie por ningún proceso hormonal, ni que haya cirugías, nada, o sea, basta que tú te autopercibas. Exacto. E incluso, por ejemplo, es algo muy importante y que quiero recalcar, porque muchas personas piensan de que la ley lo que busca es no solamente reconocer su identidad en un acta de nacimiento, sino que pareciera que es como obligar a los niños a transicionar con hormonales y cirugías, nada más alejado de la realidad. En ningún país del mundo se da por vía pública cirugías de afirmación de género. En ningún país, o sea, ni en los más progresistas. Incluso, exacto, o sea, incluso Colombia antes te pedía como requisito que pasaras por este proceso hormonal y quirúrgico y la Suprema Corte colombiana dice, no, esto es inconstitucional. Exacto. Y nosotros tomando como esos argumentos decimos lo mismo y no es necesario. Entonces, claro, o sea, ni te lo cubre el seguro para pronto. Exacto. Y llega un punto en el que precisamente hay ciertas ejemplificaciones de absurdos. Yo les llamo, por su nombre, falacias por reducción a lo absurdo, en el que dicen es que luego hay hombres que van a entrar a baños de mujeres a violentar, y la realidad, por ejemplo, es que en México no hay ni un solo caso de ataques de una mujer trans, por ejemplo, a otra mujer en un baño público. No hay ni un solo caso. Pero y sí hay casos al revés, en el que mujeres trans son atacadas por entrar al baño al que se supone que la sociedad pide que entren, ¿no?
Entonces, pues es donde te das cuenta con estos tipos de detalles que realmente hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia y que al mismo tiempo, por ejemplo, hay violadores, ¿no? Hay personas que buscan abusar y que, al igual que los rateros, son flojos. No van a pasar por un proceso de transición para entrar a un baño de mujeres a Atacar a alguien. atacar a alguien. No lo va, o sea, ¿por qué harían eso si es tan fácil como abrir la puerta y entrar y hacer lo que tengan que hacer? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero a través de este tipo de discursos falaces, pues es donde buscan infundir este tipo de miedos, que es algo que ya se ha visto y es un discurso reciclado a lo largo de la historia. O sea, lo vimos en los 90s. No, ¿cuál 90s? En los 70s, 80s, cuando decían que todos los gays querían convertir a todas las personas en gays. O el pánico satánico en Estados Unidos en los 90s, que decían que de pronto todo el mundo iban a hacer sacrificios de bebés humanos y las personas iban a volver satánicas y era este discurso de miedo. O el Pizzagate en los 2000, ¿no? Donde decían que Hillary Clinton tenía participado en una red de pedofilia y entró un cuate a una pizzería armado buscando rescatar a muchos niños que tenían supuestamente ahí secuestrados y no había absolutamente nadie, ¿no? O sea, entonces es un discurso de miedo que se repite a lo largo de la historia, que busca frenar estos avances en cuestión de derechos de minorías y que a través de discursos de miedo pues buscan negar estos derechos. Sí, y más cuando son cifras imaginarias de que lo que pasaría y si llegara a pasar. Y nunca ha pasado nada. No, pero aparte, por ejemplo, de que es que ahora todos los niños van a querer cambiarse el nombre. ¿Y? O sea, qué padre que todos los niños tuvieran, o sea, supieran que ellos pueden ser quienes ellos quieran ser. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Pero que ahora Y si te más vas a las que- estadísticas, no es como que sean filas como Claro para que entrar al no, estadio. O pero sea, son... sí, y si te vas a las estadísticas, ves que esto sí podría salvar vidas. Exacto. Porque si hay niños que se están muriendo, que se están suicidando, que están violentando en la escuela, y no solo, o sea, niños, o sea, también personas adultas. Y estas leyes lo que buscan es precisamente eso, proteger y garantizar los derechos de estas personas. ¿Por qué? Porque un niño que no se identifique como trans, por más que en la escuela le digan que en los libros de texto existen personas trans, no se va a volver trans, no funciona así. O sea, no existe. Es como una vez leí un cuate que decía, si creen que el mundo funciona de esta manera, pues que les pongan películas de Albert Einstein a ver si se vuelven súper inteligentes y agarran un IQ de 150. La realidad es que así no funciona el mundo. No se puede a través de unas horas en la escuela cambiar la identidad de una persona. No existe ni con los tratamientos de hipnosis más avanzados del mundo. Eso es una falacia, no existe, ¿no? Entonces, al final de cuentas, quienes van a aprovechar este tipo de herramientas son las personas que realmente lo necesitan. Totalmente. Oye, y luego, también yo te quería preguntar, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, si empiezas tu tratamiento hormonal, siendo una persona menor de edad, haciendo ya adulto? O sea, ¿hay una mejora o no? Por supuesto. O sea, hay todo un mundo de diferencia. Hay un proceso que está regulado por la WPATH, que es el Organismo Internacional de Salud Transgénero a nivel internacional, valga la redundancia, que tiene un protocolo muy completo en el sentido de que determina que una infancia trans se determina así desde los 3 a los 7 años. Si cuenta con el apoyo familiar, empieza un proceso de vivencia real, es decir, empieza a vivir bajo el rol adecuado, es decir, ropa, juguetes, actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Después de pasar un periodo que va de los 10 a los 13 años, viviendo de esta manera,
alrededor de los 12 o 13 años empezaría tratamientos de bloqueadores de pubertad, que lo que van a hacer es bloquear los caracteres sexuales secundarios para que la persona no desarrolle estas características. Es bien conocido que las personas antes de la pubertad son típicamente personas andróginas, ¿no? O sea, no hay como una voz característica o vello facial o desarrollo de ciertos caracteres sexuales secundarios que pasan en la pubertad. Entonces, al bloquear estas hormonas que produce el cuerpo naturalmente, lo que pasa es que se gana tiempo muy valioso. Todo es perfectamente reversible y pasan unos años y si sigue en este entendido de fiel a su identidad, que es la mayoría de las veces, la realidad es que el 99% de las veces persiste, porque es muy importante que la WPATH requiere 3 factores, que es persistencia, consistencia e insistencia en su identidad. Persistencia, consistencia, ¿y cuál era el otro? Insistencia. Insistencia. Esto es que cuando se juntan estas 3 características te das cuenta que no es una moda, no es un tema de que es pasajero, que es un tema que es como una copia social, como se manejaba, de que es que antes, por ejemplo, había personas emos y fue como una epidemia y realmente solo lo que buscaban era llamar la atención y por pertenecer se volvían emos o darks, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues si hay una persistencia, consistencia, insistencia a través de los años, pues ya te das cuenta de que efectivamente es un tema de identidad profunda y que no va a sufrir ningún tipo de alteración. Sí, o sea, no va a ser algo que te van a hacer al día siguiente. No, por supuesto que no. Te diste- Hasta los 16 años es cuando empezarían una terapia de reemplazo hormonal cruzada, que es cuando ya, aparte de los bloqueadores hormonales, se empiezan a asignar las hormonas sexuales asociadas al género al que se busca transicionar. Y pasan un par de años y al cumplir la mayoría de edad, a los 18, ya se puede tener acceso a una cirugía de afirmación de género. Se le llama cirugía de afirmación porque afirma el género que realmente es con el que te tienes. Me encanta. Antes se llamaba vulgarmente cambio de sexo, etcétera, etcétera. Las palabras importan y la palabra correcta al día de hoy es una cirugía de afirmación de género. Y por ejemplo hay datos muy interesantes de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos hay hombres trans que buscan hacerse una mastectomía y pasan por procesos muy tediosos con sus seguros para tener acceso a una mastectomía. Y por el contrario, es bien curioso que el 94% de estos casos se da en hombres cis que desarrollaron algún tipo de ginecomastia y a ellos sí les realizan, siendo menores de edad, este tipo de cirugía sin el mayor tipo de inconveniente, pero cuando se trata de un hombre trans, por ejemplo, ahí sí hay muchas trabas. Entonces es como esta doble vara en la que muchas veces se juzga de manera exagerada a las personas trans y sus decisiones, ¿no? Entonces, y ambas son cirugías de afirmación de género. ¿Por qué? Porque el hombre no se siente cómodo teniendo busto y entonces afirman su género al hacer una lipo en esa zona o un retiro del tejido mamario y afirman su género con el que se siente identificado, que en este caso son hombres, pero cuando se trata de un hombre trans, entonces sí ya hay muchas trabas. Entonces son como porque estas está el incongruencias. prejuicio de que está mal, ¿no? Entonces, ¿es discriminación? Exactamente. Entonces, pues sí hay como muchos casos muy curiosos o interesantes, por decirlo menos, que hablan de cómo la sociedad todavía tiene como muchos prejuicios y tiene muchos tabúes, tiene muchos miedos y que estos miedos los exteriorizan y al final de cuentas se traducen en no solamente servicios públicos, es decir, por ejemplo, al día de hoy en México ninguna aseguradora, por ejemplo, si cuentas con seguro de gastos médicos mayores,
te cubren este tipo de cirugías, ¿no? Cuando, por ejemplo, en otros países sí se da este tipo de alcance, ¿no? Entonces, pues todavía estamos como a años luz de alcanzar esos derechos que la mayoría de las personas cuentan y dan por sentados, y a lo mejor muchas veces tienen este discurso de que es que nos quieren imponer ciertas cosas. Al final nadie quiere imponer nada, simplemente se trata de contar con una pista pareja. Oye, pero entonces, ¿sí había beneficio de hacer todo este procedimiento que nos dijiste en la Claro, edad claro, temprana? porque cuando se hace edad temprana se logra lo que se le llama el cispassing, que es el cispassing, es de que yo, por ejemplo, como tengo una transición tardía, podría llamarse, tuve que tener terapias de lenguaje, terapias de voz, porque pues, las cuerdas ya se habían engrosado, Wow, o no sabía que tenías que hacer eso. ciertas facciones musculoesqueléticas son ya distintas, es decir, a lo mejor una espalda un poquito más ancha o los huesos frontales, etcétera, etcétera, que ahora se tiene que corregir vía cirugía, ¿no? Y que antes, si se hubiera hecho de una manera temprana, pues no se hubieran desarrollado estas características y podría, o sea, y si una persona en la calle me viera, diría, pues es una mujer que nació mujer, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, en una sociedad en la que como te ven, te tratan, es sumamente importante el contar con este tipo de ventajas, ¿no? En el sentido de si pasas como una mujer cis, sufres menos discriminación, sufres menos abuso, menos violencia, ¿no? Entonces, claro que es algo fundamental en cuanto a no solamente derechos, sino a una vida Libre de normalizada violencia. y libre de violencia. No se puede hablar de libre de violencia porque también las mujeres sufren mucha violencia, pero es como un escaloncito más, ¿no? Que te evitas recorrer. ¿Y tú qué le dirías a todas las chicas trans que nos están viendo? ¿Qué mensaje tienes para ellas? Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que solo te puedes arrepentir de aquello que no haces. Y yo sé que muchas veces se puede tener demasiado miedo, pánico, terror de vivir un proceso así, de contarle a tu familia, de contarle a tus amigos, de enfrentar tu realidad, porque pues es lo que se vive el día de hoy y más en un país como México, ¿no? Dirían, no estamos en Dinamarca, pero justo si eliges ser auténtica y eliges ser fiel a ti misma y buscar tu felicidad, no te vas a arrepentir jamás. O sea, te vas a arrepentir cuando voltees atrás y digas, pude haber hecho esto y no lo hice por miedo, porque el miedo paraliza y el miedo mata, ¿no? Entonces, pues es esto, el invitar a ser valientes y, y luchar por su felicidad, luchar por esa autenticidad que tienen y no dejar que su entorno, se trate de quien se trate, determine quiénes son. Ay, qué bonitas palabras. Muchas gracias, Regina. Y para las personas que nos están escuchando, si quisieran saber más de ti, cuáles son tus redes sociales, cómo se pueden contactar contigo. Bueno, tengo Instagram, es casi la única cuenta que uso y estoy como Alana Regina con doble A al final. Y también, o sea, si necesitan apoyo, consejos, etcétera, también estoy por abrir un canal en YouTube que se llama Transicionando con Regina, donde justo la idea es hablarle a las mujeres trans, en mi caso, porque es mi vivencia y es lo que yo tengo experiencia, desde trámites legales, maquillaje, feminización de la voz, hormonas, cuáles son los alcances que tienen las hormonas, qué es lo bueno y lo malo, lo que no se dice, cirugías, etcétera. O sea, tratar de informar sobre todo lo que sucede en esta vivencia y que las mujeres trans puedan tomar decisiones informadas.
Ay, pues Eso es muchas gracias, importante. Regina. Muchas gracias por compartir. Ay, gracias tu por la vida. invitación. Si te gustó este episodio, Suscríbete a Justicia con Faldas. no olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio con quien creas que lo necesita. Nos escuchamos en el próximo capítulo, porque la justicia también se lleva con faldas.